Bien chicos, bienvenidos a una clase más. El día de hoy estamos con aritmética. El tema es operaciones con números enteros, la segunda parte. El día de hoy vamos a ver algunos aspectos importantes sobre la división. La división es una operación bastante conocida por ustedes. Ya sabemos algunos elementos, vamos a mencionar algunas propiedades y vamos a desarrollar los ejercicios. Como ya sabemos, en una división tenemos a 4 elementos, estos 4 que están aquí, siendo la D mayúscula el dividendo, que debe ser el número más grande, el divisor, el número por el cual vamos a dividir, el cociente, que vendría a ser el resultado de la división, y el residuo, que se ubica en la parte inferior. ¿Ah? Existen dos tipos de división por defecto o división por exceso. La división por defecto es la que nosotros estamos acostumbrados a hacer, la que tenemos por aquí, por ejemplo. 384 entre 18 es un ejemplo. Me daría primero a 2, sería 18 por 2, 36, sobra 2, baja el 4, 18 por 1, 18 con residuo 6. Eso es lo que estamos acostumbrados a hacer y eso se llama división por defecto. Eso significa que si este es por defecto, este que es el cociente se llamaría cociente por defecto y el residuo también residuo por defecto. ¿Ya? La propiedad fundamental de la división es que el dividendo es igual a divisor por cociente más residuo. En cambio, si tú quieres hacer una división por exceso, su mismo nombre lo dice, exceso, te vas a pasar. ¿De quién me voy a pasar, profe? Ya mira, primero 18 lo divido, 384 entre 18, a 2, 36 igual sobra 2, 4. Y ahora, normalmente nosotros multiplicamos un número por 18 que llegue lo más cercano a 24. En cambio aquí se multiplica 18 por un número que se pase de 24. Y ese número será pues 2, porque 18 por 2 es 36, quedando como residuo aquí 12. A esto se le llama división por exceso porque me voy a pasar del número que me pide. No voy a llegar al menor número, sino me voy a pasar. ¿Ya? En este caso sería el 22 el cociente por exceso y el 12 que tenemos aquí es residuo por exceso. La propiedad en este caso sería dividendo igual a divisor por cociente por exceso menos residuo por exceso. La diferencia aquí es que el residuo va a restar. Aparte, tú te puedes dar cuenta, mira, que dice acá, el Q, ¿qué cosa es Q? Cociente por defecto. Si le sumo 1, va a ser igual al cociente por exceso. Y efectivamente, mira, 21, 22. Siempre el cociente por exceso es una unidad mayor que el cociente por defecto. Aparte, fíjate que sale de la suma entre el 6, que es residuo por defecto, y el 12, que es residuo por exceso. Aquí la propiedad me dice, la suma de los dos residuos debe ser igual al divisor, en este caso 18. Estas propiedades son muy importantes que tú las vayas aprendiendo, las vayas memorizando. Ahora, en toda división dice se cumple lo siguiente. El residuo mínimo que puede haber en una división es 1. Profesor, y cuando la división es exacta, ya pues ahí ya no hay residuo, el residuo es 0. ¿Ya? Si es que va a existir un residuo, el residuo mínimo es 1. Pero si es que la división es exacta, el residuo es 0. Y el residuo máximo que puede haber en una división es el divisor menos 1. Por ejemplo acá, si yo estoy dividiendo entre 18, el residuo máximo que puede quedar es 17. No puede quedar más de 17 porque si no ya sería un cociente más. ¿Ya? Eso lo vamos a ir viendo poco a poco a medida que vamos avanzando con los ejercicios. Acá me aclara, el residuo siempre debe ser menor que el divisor. Siempre, chicos, eso no se olvide. ¿Ya? Vamos a ver con otras dos explicaciones, dos propiedades más, para que podamos comprender un poquito mejor el tema. La primera propiedad me dice, tengo una división normal. ¿Qué pasa si a este dividendo le sumo un número cualquiera? Lo que va a pasar es que el residuo también va a quedar sumado con ese número cualquiera. ¿Ya? Y es entonces cuando vamos a decir dividendo más K
va a ser igual a divisor por cociente más el residuo más K. Ya es simplemente que él está cambiando. Es aplicar esta misma propiedad, solo que ahora está cambiando. Lo que tienes que recordar es aquí. Si al dividendo le sumamos un número, el residuo también queda sumado con ese número. ¿Ya? Y luego ahí hay algunas operaciones que ya vamos a descubrir más adelante. Lo mismo pasa si es que multiplico dividendo por K y el residuo también queda multiplicado por esa constante K. Entonces tú puedes decir dividendo por un número es igual a divisor por cociente más el residuo por ese mismo número. ¿Ah? Y como te decía, vamos a analizar después qué es lo que sucede. ¿Ya? Esas propiedades las debes tener en mente, las debes tener en cuenta y ahora vamos a resolver los ejercicios que en los 10 ejercicios que tenemos todos son en texto. Así que yo lo voy a leer, pero tú también debes estar con tu libro a la mano para que puedas seguir la lectura y entiendas mejor el problema. El ejercicio 6 dice, la suma de un número mayor y 8 veces un número menor es 543. Hasta ahí, a ver, me está hablando de dos números. Uno de ellos va a ser el mayor y otro el menor. Luego, si el cociente por exceso del mayor entre el menor es 16 y el resto por exceso 9, hallar el número menor. Ya. Entonces, vamos a plantear primero teniendo los datos. Como te decía, me habla de dos números, ¿no? Vamos a poner aquí al número mayor y vamos a poner por este lado al número menor. ¿Sabes cuánto vale cada uno? No, no sabemos. Entonces yo le puedo poner que el número mayor es A y el número menor es B. La primera parte me dice, la suma de un número mayor y 8 veces el número menor es 543. O sea, el número mayor sumado con 8 veces el número menor es 843. O perdón, 543. Ya está. Hasta ahí tenemos una parte. Si el cociente por exceso del mayor entre el menor, o sea, cociente, me habla de una división. Voy a dividir el mayor, se divide entre el menor. Y el problema me dice, si el cociente por exceso, aquí, pero voy a dividir por exceso. Este cociente es 16 y el resto por exceso es 9. Hallar el número menor, o sea, me está pidiendo calcular B. A ver, vamos a ponerlo así, 16 y 9. Pero esto es una división por exceso. En una división por exceso, dígame, a ver, usted, jovencito, señorita que está en casa, ¿qué propiedad cumple? Me voy aquí. En una división por exceso cumple dividendo igual a divisor por cociente menos el residuo. O sea, A va a ser igual a 16B menos 9. ¿Y esto dónde lo podemos reemplazar? Aquí, pues te das cuenta. Ya, entonces A vale 16B menos 9. Aquí lo reemplazo. 16B menos 9 más el 8B que ya me daba como dato principal, 543. 16 más 8, 24B. Pasa sumando y sería 552. Pasa dividiendo y el valor de B sería 23. Y con eso ya hemos calculado lo que me pide porque me pide encontrar el número menor. Y el menor sería 23. Entonces estamos usando las propiedades que acabamos de mencionar hace un momento. Lo importante es leer bien y sacar todos los datos posibles. Vamos con el ejercicio 2. Dice, ¿cuántos números menores que 400 pueden ser dividendo de una división de cociente 12 y de residuo 14? Mira, muy interesante. Dice, ¿cuántos números menores que el 400 pueden ser dividendo en una división
que tiene por cociente 12 y residuo 14. Allá, entonces vamos a plantear nuestro problemita. Me dice, ¿cuántos números menores que 400 pueden ser el dividendo, o sea, esto, en una división que tiene por cociente 12, el cociente se pone aquí, y por residuo 14. Ya está. No me dice cuánto va a ir acá. ¿Ah? No me dice. Entonces yo le voy a poner divisor. De antemano, si es que el problema no te dice qué tipo de división es, si es por defecto o por exceso, tú debes sobreentender que es por defecto. ¿Ah? Entonces, la propiedad sería así. Dividendo igual a divisor por cociente, o sea, 12D más 14. Pero me dice que este dividendo debe ser menor que 400. Ah, ya, entonces el dividendo, que es 12D menos 14, lo reemplazo, pues. 12D más 14, perdón, es menor que 400. 14 pasa restando y 12D menor. 400 menos 14 sería 386. Y cuando el dividendo pase el 12 pase a dividir, te va a salir 32, tantos. Profesor, ¿y por qué no está calculando todos los decimales? Es que solo me importan los números enteros. ¿Recuerdas cuando empezamos a hablar de la división? Cada uno de estos elementos deben ser números enteros para que puedan cumplir con las condiciones. ¿Ah? Entonces solamente me importa el 32. Ah, ya, profe, entonces si el divisor es menor que el 32, ¿significa que puede ser desde el 1 al 32 o desde el 0 al 32? No. No, porque, mira, si el si el divisor es menor que el 32, algo, ¿cómo es posible que te dé un resto de 14? ¿Qué dice acá? El residuo siempre debe ser menor que el divisor. Si el residuo es 14, el divisor tiene que ser más que 14. Ah, ya, profe. Entonces el divisor tiene las opciones de ser ¿quién? 15, 16, 17, hasta el número 32. Ahora, profesor, me dirán ustedes ahí en casa, pero el ejercicio no me pregunta del divisor, me pregunta del dividendo. Lo único que tendrías que hacer es reemplazar por 15, ¿no? 12 por 15, 180. Más 14, 194. El primer valor sería 194. Ya, 190. 12 por 16, le ponemos acá 192. 192 más 14, 206. 206. O sea, por cada valor que tenga aquí, el 15, el 16, el 17, el 18, él va a tener un valor diferente. Y por último, si el divisor vale 32, sumado con 14, no va a llegar a ser más grande que 400. Entonces, ¿para qué matarme buscando los valores de él si la pregunta es ¿cuántos números hay? Ya, pues basta con que yo cuente del 15 al 32 cuántos números hay y con eso ya estaría la respuesta, ¿no? ¿Cómo se calcula del 15 al 32? 32 menos 15, pero más 1. 32 menos 15, 17. Más 1, 18 números. Ya está. 18 números. Y esa sería la respuesta para el ejercicio número 2. Vamos con el ejercicio número 3. También me da un texto, el cual lo podemos interpretar. A ver, lo vamos a leer. ¿Qué me dice? ¿Cuántos numerales de la forma 5AB5? Allá, yo quiero que el número sea 5AB5, o sea, un número de 4 cifras que empiece con 5 y termine con 5. ¿Cuántos números de esa forma pueden existir? Son tales que divididos entre otro número positivo, allá lo voy a dividir entre otro número, no sé entre cuánto, se obtiene 17 por cociente y el residuo el mayor posible. 17 por cociente y me da el residuo máximo. Mira, este divisor de acá vamos a ponerle D.
Pero, ¿cómo será si yo quiero que aquí haya residuo máximo? ¿El residuo máximo cuánto vale? El divisor menos 1, ¿sí o no? En vez entonces de ponerle residuo máximo, pongo divisor menos 1. Ahora, si no me dice qué tipo de división es, yo debo sobreentender que es por defecto. Entonces tú ya sabes que este número, 5000AB5, porque es el dividendo, él es igual a 17D más el residuo, que es D menos 1. Este 1 lo paso a sumar. Y mira, si este número termina en 5, cuando le sume 1, va a terminar en 6, ¿sí o no? 5AB, 6. 17 más 1, 18D. Ya. Ahí nos detenemos un momento porque mira, dice que este número es igual a 18 multiplicado por un número D. Profesor, ¿vamos a dividir? ¿Vamos a hacerlo? No. ¿Por qué no? Porque mira, lo único que puedo sacar de aquí es una conclusión para el número D. Una conclusión muy importante. Si yo multiplico 18 por cualquier otro número, por ejemplo, por 30, 0 por 8 va a ser 0. ¿Sí? Y por más que aquí me salga más resultados, la última cifra va a ser 0. ¿Cuál es la última cifra? 6, ¿sí o no? Ya, entonces, 8 multiplicado por qué número hace que la última cifra sea 6. Eso sería por 2, pero obviamente no va a ser solo por 2, sino aquí delante va a haber otros números. Por 2, 8 por 2, 16, llevo 1 y va a terminar en 6. Los otros números no sé quiénes serán, pero si es que aquí termina en 2, él va a terminar en 6. ¿Solo con 2? No. También sucede cuando es con 7. 7 por 8, 56, llevo 5 y también va a terminar en 6. ¿Qué es lo que quiero que entiendas con esta explicación? Lo que quiero que entiendas es que el número D, este número D, debe terminar sus últimas cifras, su última cifra, necesariamente 2 o 6. No puede terminar en otro número, porque si no, 2 o 7. Porque si no, nunca va a terminar en 6. ¿Ah? Luego, ¿qué podemos analizar? A ver, aquí hay algo más para hacer. Tengo 5000 y tantos y aquí también el divisor y todo lo demás. Ya sabemos que va a terminar en 2 o en 7. Allá. Tú te das cuenta, mira. 5000 y tantos que termina en 5 tiene un límite. ¿Cuál es ese límite? A ver, voy a tratar de hacer un poquito de espacio aquí para que nos alcance para terminar de resolver. ¿Ya? ¿Cuál es el menor valor posible para este número? 5005. ¿Y cuál es el mayor valor? 5995. A ver, vamos a poner. El menor valor va a ser 5005 y el mayor valor 5995. Entre estos números está él, ¿sí o no? ¿Pero él quién es? Claro, pues, ¿cuánto vale eso? Todo esto que está acá, ¿sí o no? Ya, entonces vamos a poner así. Ya bueno, para el ejercicio 4 lo haremos en la siguiente pizarra, ¿ya? Quería aprovechar 5005. Debe ser menor o igual a 5995. Y aquí al medio, ¿quién debe estar? Claro, ahí debe estar el valor del número que me está pidiendo calcular, o sea, 18D. Ya está. A todo lo divido entre 18. Entre 18, entre 18, entre 18. Dividiendo entre 18, el primer número me va a quedar con 278, tantos. Aquí me va a quedar D. Aquí si lo divido entre 18 me va a quedar 353, tantos. Ya. Ahora, ¿pero te acuerdas que habíamos hablado aquí?
Esta D debe terminar en 2 o en 7. Ah, ya, entonces el divisor de 278, el siguiente número que termina en 2 o en 7, 282. ¿Sí o no? Luego sería 87. ¿Qué sigue? 292 y 297. Así tenemos que hacer la lista. 302 y 307. 312 y 317. Ya estamos cerca para terminar. 322, 327, porque me pide hasta el 53 nada más. ¿Ah? 302, 327, 332, 337, 342, 347 y quedará en 352, porque ya no podemos pasarnos hasta el 357. El ejercicio me pregunta cuántos números pueden tomar esta forma. Similar al ejercicio 2, basta solamente con contar cuántos hay en el divisor y ya estará, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Habrá 15 números que pueden tomar esta forma, ¿ya? Disculpen aquí una pequeña corrección, debe ser hasta 333. Si se queda en 333, le voy a quitar 1, 2, 3 y 4. Si le quito 4, solamente 11 valores. Ustedes lo pueden comprobar haciendo la división. Él dividan entre 18 y él también dividan entre 18. Aquí un pequeño error al momento de dividir. Pero bueno, entonces llegamos a esta conclusión. 11 números son los que pueden haber de esta forma. Para continuar con la explicación de los demás ejercicios, lo hacemos en el siguiente video.